Si está creciendo como es debido, si está lista para dividirse y cuándo debe parar de hacerlo. Todo esto se determina por la presencia de proteínas indicadoras que activan la acción de otras proteínas que inducen el inicio de la siguiente fase del ciclo. Por ejemplo, si alguien se corta, las plaquetas de la sangre desencadenan proteínas que hacen que la piel empiece a dividirse para reparar la herida y se activan enzimas que estaban latentes. Hay tres puntos de control claves en la regulación del ciclo celular. El primero se produce en la fase G1 de la interfase, cuando se detectan las proteínas llamadas factores de crecimiento, que determinan que se debe entrar en fase S y duplicar los cromosomas para poder iniciar la mitosis. El segundo punto de control se presenta en la fase G2 y se encarga de supervisar que la cromatina se haya condensado correctamente en forma de cromosomas para poder continuar con la mitosis. Si se detecta algún error, el ciclo se interrumpe en ese momento. Si todo está bien, continúa sin problemas hasta la metafase. Entre la metafase y anafase, otras enzimas se encargan de revisar si todos los cromosomas están alineados en el centro de la célula. Si el uso cromático está correctamente adherido a los centrosomas y si las cromátides están siendo arrastradas simultáneamente hacia los polos, ya durante la anafase. Nuevamente, si se detecta algún error que puede provocarse por mutaciones del ADN o por un estado fisiológico alterado, la célula deja de dividirse o incluso se autodestruye mediante el proceso de apoptosis. Ya, muy amable, gracias. Una situación, señores estudiantes. Si alguna persona por alguna situación necesita salir de la reunión y que les vuelva a reingresar, me avisan, ¿no? Porque ahorita acabo de bloquear la reunión, porque quería infiltrarse una persona. Así que, por favor, si va a ser esa situación, me avisa con tiempo, ¿no? Porque si ya está bloqueada, ya no puede ingresar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar sobre este tema del cáncer, que es muy importante, ¿no? A ver, Washington, ¿qué entendiste de la lectura y del video? Ya del video entendí que los genes se dividen y estos crean tumores. Las células que se dividen como que se autoalimentan ellas mismas y cuando se separan van a órganos y estas comienzan a crecer. Y como y como el cuerpo tiene un lugar reducido, estas comienzan a ser, cómo se dice? Comienzan a ser dañadas, como decir. Y ahí es donde crece el cáncer. Eso es lo que Bueno, entendí. a ver, señor Juan José Rodríguez, ¿qué me puede decir usted? Nada, a ver, señor Mateo Díaz. No se le escucha nada, parece que tiene problemas de micrófono. A ver, señorita Salán. Que el ciclo regular de tres fases, ya de G1, G2 y ese creo que en el cual G1 detecta el crecimiento de las células proteínas. En G2 supervisa la cromatina y no se duplican los A cromosomas. ver, no quiero que lea del libro, señorita. Quiero su criterio. Señorita Viteri, por favor, ¿qué me dice usted? A ver, que el cáncer es una enfermedad que tiene un proceso descontrolado de la división de las células. Bueno, muy bien, exactamente. Eso es lo que quería escuchar, básicamente es eso, ¿no? Aquí los está indicando en la lectura cómo va produciéndose las fases, ¿no es cierto? Pero es de una célula normal, ¿sí? Y eso tenemos que entender. El cáncer no se sabe por qué la célula en cierto momento, ¿no es cierto?, de la duplicación celular, simplemente lo hace de una forma descontrolada, ¿sí? Entonces, por eso es la situación, ¿no? Al ser descontrolado, no se sabe
¿no es cierto? ¿En qué fase de este proceso de la mitosis se produce este descontrol de la célula? Por eso no se encuentra la causa, ¿no? ¿Sí? Sabemos los efectos que causan en los diferentes órganos, pero no sabemos cuál fue el efecto, ¿sí? O mejor dicho, qué le ocasionó para que la célula comience a desarrollarse de esa forma descontrolada. Por eso no se ha podido encontrar la cura. En cuanto ustedes, como vieron en el video, las células cancerosas necesitan de gran irrigación, ¿no? ¿Sí? Por eso se llenan de vasos sanguíneos para poder alimentarse. Cuando una de estas células sale al torrente circulatorio, ¿no? Puede afectar a cualquier órgano, ¿sí? A eso se llama metástasis, ¿no? Cuando una persona lastimosamente ya entra en metástasis, prácticamente su pronóstico no es favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya daña a otros órganos, no solamente al órgano principal, ¿no? Lo malo que de los diferentes tipos de cáncer, ¿cómo les puedo decir? La persona se da cuenta que está afectado esta personal, con esta patología, es cuando ya estamos en fase terminal, ¿sí? Por eso es aconsejable que las personas eh, se hagan chequeos periódicos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues para poder detectar o tempranamente, ¿no es cierto?, a esta enfermedad. Le hice una pregunta. Sí, dígame más. Entonces, ¿la leucemia es un tipo de metástasis constante o No, no. La leucemia básicamente es cáncer a la sangre, ¿sí? Es un tipo de cáncer que afecta, en este caso, a la sangre, ¿no? Al tejido donde se van formando básicamente los glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? A ver, señorita Viteri, déme leyendo, por favor, esta diapositiva. El cáncer es un conjunto de enfermedades en las que el organismo produce un exceso de células malignas, las cuales tienen un índice de crecimiento y división más allá de los límites normales. Potencialmente cualquier célula puede llegar a ser cancerosa. Siga nomás. Fases de desarrollo del cáncer. Iniciación. Mutación en una o varias células. Ciclo celular alterado. Progresión. Mutaciones adicionales que brindan ventaja selectiva a la célula. Selección clonal. Bueno, vean, cuando hablamos de esta enfermedad, ¿no es cierto? Hay que tener algo presente. Todos nosotros somos propensos a estas enfermedades. ¿Sí? Todos. Que por ahí también haya un factor genético, ¿no? Aporta con algo para que nosotros posiblemente desarrollemos algún tipo de cáncer. ¿Sí? Bien, a veces un simple golpe puede desarrollar esto. ¿Sí? Entonces, la mala alimentación, vean, cáncer al estómago, ¿no? Por eso debemos comer en horas adecuadas, ¿no? Porque el primer síntoma es la gastritis. Posteriormente son las úlceras y eso puede desencadenar en cáncer del estómago, ¿no? Entonces, vean, algunos de los factores podemos evitarlos nosotros, ¿sí? Pero también, como les digo, algunos de estos se presentan sin previo aviso. Sí, señorita Delgado. entonces, por ejemplo, en un golpe, el hematoma es el que produce como la reproducción desmedida de las células para reparar? Eso es lo que produce el cáncer. No, no, puede, no que Puede. produce, O sea, puede darse, ¿no? Eso quiero que me entiendan bien, puede, ¿sí? ¿Sí? El hematoma es una inflamación, ¿no? Pero eso les digo, hay alguna. Les cuento una historia de un compañero de mi esposa. Estaba con un absceso en una pieza dental. Sí saben que es un absceso, ¿no? Una apostemilla, ya, hablemos así. Se hizo un tratamiento de endodoncia, todo se lo hizo correctamente y vean, simplemente eso degeneró en cáncer. ¿Ok? Le hicieron la endodoncia, que ustedes saben que la endodoncia es sacar el nervio, ¿no?
le trataron, le curaron todo bien. Vean, ese hecho fue simplemente un pretexto y se degeneró en cáncer. A los pocos meses le tuvieron que hacer una cirugía, le sacaron el maxilar superior. Vean, después ese cáncer se fue al otro lado, a la cadena ganglionar del lado derecho. Vean, también le sacaron el maxilar inferior la mitad y le hicieron un injerto con una costilla. Pero ya cuando pasó eso, y simplemente ya, como les decía, eso ya se fue el cáncer a otro lugar y lastimosamente esta persona falleció. Y así podemos decir un montón de cánceres, ¿no? Sí. Entonces simplemente les digo, un hecho fortuito puede ocasionar, ¿sí? Verán que estoy diciendo clarito, puede, ¿sí? Pero como les decía, todos nosotros, vean, tenemos, ¿no es cierto? Esas células cancerosas. Miren, aquí tenemos una división normal, ¿sí? Pero la célula cancerosa, ¿qué pasa? Que en algún momento, ¿no es cierto?, comienza a desarrollarse en forma desordenada. Simplemente tenemos una célula dañada, vean. Y de ahí comienza esta proliferación, ¿no es cierto?, celular, ¿sí? De una forma desordenada. Miren, entonces, ese es el problema del cáncer, ¿no? El cual no se ha podido localizar la causa o el efecto. A ver, señorita, ayúdame a leer lo que dice, ¿qué es el cáncer? Bien. ¿Qué es el cáncer? Nuestro cuerpo está constantemente expuesto a sustancias o factores, como los rayos ultravioletas o los virus, que provocan mutaciones. Varias de estas mutaciones se acumulan en las células y pueden causar desorden en los mecanismos de regulación de su ciclo vital, alterarlo y favorecer una división mitótica descontrolada que sobrepasa la cantidad de células normales. Algunas veces estas células mutantes sufren apoptosis o son destruidas por los linfocitos T del sistema inmune. Otras veces logran evadir los mecanismos de detención y empiezan a proliferar, provocando tumores que dañan los tejidos de un órgano o, en casos más graves, diseminándose hacia otros órganos, lo que ocasiona una metástasis que es muy difícil de combatir. Tratamientos contra el Hasta ahí nomás, cáncer. gracias. Vean, entonces, ¿no es cierto? Vean, es un descontrol que tienen las células, ¿no es cierto?, en la proliferación celular. Sí, como aquí dice, nadie sabe las causas, ¿no? Vean, puede ser una mutación, puede ser la radiación ultravioleta, el sitio donde se trabaja, ¿sí? Ustedes saben que hay algunos trabajos que utilizan contaminantes, ¿no? Vean, el simple hecho, vean, un ejemplo claro, una persona fumadora, por lo general, ¿no?, desarrolla el tipo de cáncer de pulmón, pero no siempre, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. Hay una persona que ha trabajado, o mejor dicho, no ha fumado, pero trabaja en la calle. Ven, ustedes saben la alta contaminación de CO2 que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Y países más desarrollados hacen que desarrolle cáncer a los pulmones. Bien, no necesariamente fue fumador, ¿no? Bien, el cáncer al hígado. Antiguamente se creía que las personas alcohólicas desarrollaban este tipo de cáncer, ¿no? Que se llamaba la cirrosis hepática. Ahora no. Ven, ahora la cirrosis hepática se puede dar por hepatitis, en esta enfermedad, ¿no? Causada por virus. O también cuando no hacemos ejercicio, ¿sí? El hígado se llena o se acumula de grasa. ¿Sí se dan cuenta? O sea, son factores que provocan, ¿no? Provocan esta enfermedad, ¿sí? Pero también tenemos a veces un factor hereditario, ¿no? Vean, por ahí tenemos una persona que tiene cáncer de mama en nuestra familia. Y si van 2 o 3 personas que tienen eso, ahí nos está prestando la alerta, ¿no? De nosotros cuidarnos, ¿sí? No esperar que tal vez se presente la enfermedad y se dé, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo nosotros de este cáncer?
Se ha comprobado que los hombres también podemos padecer de esto, ¿no? No solamente las mujercitas. Bien. El cáncer de próstata en los varones. Vean que son los cánceres más comunes, ¿no? Que se están dando. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer del cuello uterino en las mujeres. ¿Sí? Vean, vean, una de los virus que puede ocasionar eso es papilomavirus, ¿no? O también puede ocasionar muchas de las veces personas que se practican abortos de forma continua. Vean, entonces son factores, ¿no es cierto?, que ayudan a desencadenar. Obviamente que hay tratamientos, ¿no? ¿Sí? Cuando son realizados a tiempo, los tratamientos dan efecto, ¿no? Sí, pero cuando ya el cáncer está avanzado, muchas veces estos tratamientos lo que producen en las personas que están afectadas es mejor darles más molestias, ¿no? Entonces, vean, aquí debemos, como les digo, ver cuántas cosas, ¿no? De la parte humanitaria, de la parte de nosotros, en fin. A ver, Listo. Luis, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Uno de los síntomas para el cáncer mamario sería que empiezan como bolitas de grasa, ¿o no? Sí, pero no para el cáncer. Hay unas manifestaciones, hay unas, como tú dices, son adipocitos, ¿no? Sí, pero si ya encuentran muchas de las veces esas bolitas, como dice la señorita Ponce, ya le está dando ahí un ojo, ¿no? Así sea una chiquita, ¿sí? Así sea una chiquita. Ahí le está ya prendiéndoles a ustedes como quien dice, la alerta de que algo pasa o que algo puede pasar, ¿no? A veces pues, simplemente puede ser un adipocito, que es un cúmulo de grasa, ¿no? Pero de ese adipocito, si no se trata a tiempo, puede ocasionar, ¿no? Desencadenar esta alteración de descontrol de las células, ¿sí? Luis, por favor, ayúdame con la lectura de la página de donde dice tratamiento contra el cáncer. Ok. Tratamientos contra el cáncer. Hay cientos de tipos de cáncer, por lo que sus maneras de manifestarse y de ser tratados también son muy variadas. Pero básicamente se destacan 3 estrategias para combatirlos. A. Tratamiento quirúrgico. Consiste en extraer por medio de cirugía las células anormales. En el caso de un tumor benigno que no crece rápidamente ni se propaga a otros órganos. Esta estrategia es efectiva. Si es maligno, no se puede asegurar que todas las células nocivas fueron removidas, por lo que hay que complementar con radioterapia o quimioterapia. B. Radioterapia. Este tratamiento es efectivo cuando se diagnostica el cáncer en una etapa temprana, es decir, cuando todavía no se ha propagado a los otros órganos. Se aplica rayos X para destruir las células afectadas. C. Quimioterapia. Se trata de la administración de fármacos muy potentes que inhiben la división celular. El problema es que afecta tanto a las células cancerígenas como a las normales, que también necesitan dividirse. Por eso los efectos secundarios de este tratamiento son la pérdida de cabello o el vómito recurrente, pues las células de tracto digestivo no han sido reemplazadas y se irritan fácilmente. Ya, gracias. Bien, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos de tratamientos, el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Como dice aquí, es en etapas previas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita sacar todo, ¿no es cierto? Todo el efecto de las células cancerígenas, ¿no? Todo ese cúmulo de células, pero muchas de las veces no pasa eso, ¿no? Cuando son células benignas, bueno, en fin, o tumores benignos, como dice aquí, ¿sí? Puede decir que es un éxito, ¿no? Muchas de las veces el tratamiento quirúrgico hace que las células se vuelvan más agresivas, ¿sí? Cuando los tumores son malignos, ¿sí? Ahí el cirujano tiene que estar 100% seguro que sacó todo ese material dañado, ¿no? Pero cuando no es así, hace el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Esas células se hacen más agresivas. Vean. ¿Qué ocurre eso? ¿Sí? Sí, señorita Delgado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se vuelven más agresivos? Es que estás estimulando a las células, ¿sí?
Es un acto quirúrgico que tú estimulas a las células. ¿Sí? Entonces, hace que las células se vuelvan a dividir en forma más rápida, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les digo, eso les decía al comienzo, ¿no? Que debemos hacernos los chequeos periódicos. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar esto, ¿no? Como les decía, el cáncer, el problema del cáncer es que los síntomas, la sintomatología aparece cuando ya está en fase terminal casi. ¿Sí? Y vean, muchos de nosotros, lo que yo les digo, a veces dicen, no tenemos plata para esto, pero cuando llegan los feriados, tenemos plata para viajar, ¿no? Pero para la salud no tenemos plata. Vean, entonces de ahí, por lo menos un chequeo al año, como dice, no hacen daño. A todos, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar esta problemática, ¿no? Ustedes saben que ahorita estamos expuestos a diferentes factores de contaminación, a virus. ¿Ven? Entonces tenemos que tener esa precaución. A ver, señorita Molina, ¿me ayuda por favor? Donde dice por qué el cáncer es difícil de curar. ¿Por qué el cáncer es difícil de curar? Hay varias razones por las que, a pesar de todos los avances médicos, todavía no se logran disminuir significativamente las consecuencias del cáncer a nivel mundial. Según la doctora Patricia Cueva, citada en la página web de la empresa de la salud, en Ecuador el cáncer es la segunda causa de muerte, con un índice de 134,9 mujeres y 125,9 hombres por cada 100.000 habitantes diagnosticados en el 2013. Entre las razones que dificultan un tratamiento más exitoso y menos agresivo contra el cáncer está el hecho de que la mayoría de los estudios se basan en células extraídas de los tumores y cultivadas en laboratorio, cuyo comportamiento es diferente a cuando se encuentran en el organismo. Por esta razón, muchos medicamentos probados en el laboratorio resultan poco efectivos cuando se administran en el paciente. Otra explicación es la variedad de formas que tienen las células cancerosas, que afectan a un mismo órgano y su gran capacidad de adaptación, pues logra rápidamente evolucionar, alterar su genoma y desarrollar estrategias para sobrevivir a los tratamientos. Algunos pueden incluso engañar a células sanas para que les proporcionen alimento y se encarguen de deshacer de sus desechos. Otros logran desorientar al sistema inmune, encargado de defender el cuerpo. También ocurre que a pesar de haber eliminado todas las demás, basta con que quede viva una célula madre cancerígena para que la enfermedad vuelva a presentarse. Bueno, entonces vean, ¿no es cierto? Está claro esta parte, ¿no? Solamente que quede una sola célula cancerígena puede nuevamente desarrollar esta enfermedad, ¿no? Por eso, como se dice, a pesar de todos los avances que ha tenido la ciencia, no se puede encontrar a ciencia cierta una cura, ¿no? Se pueden tener eh, tratamientos paliativos, ¿sí? Pero no una cura definitiva. Solamente se puede encontrar una cura posiblemente cuando el cáncer, mucho ojo, es detectado tempranamente, ¿sí? No cuando esté evolucionado, ¿no? Por eso vuelvo y repito, hacerse los controles periódicos, ¿sí? Para poder prevenir, ¿no? ¿Sí? Es mejor la prevención que la curación, ¿sí? Si tienen alguna sintomatología o un familiar tiene la sintomatología, preferible es hacerse un examen, ¿no? A que después tengan que curar. ¿Ven? Entonces, muy importante esto, por eso se les da en esta partecita, ¿no es cierto? Después de la mitosis y la meiosis, esta enfermedad. ¿Por qué? Porque simplemente esta enfermedad está relacionada con este proceso de la mitosis, ¿no? Que no se sabe, voy y repito, por qué las células comienzan a duplicarse, ¿sí? Pero esta duplicación es en una forma desordenada, ¿sí? Y básicamente, vean, el cáncer afecta a los órganos blancos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? ¿No es cierto? Riñones, hígado, páncreas, vaso, ¿ven? Los ovarios, los testículos, ¿sí?
el cerebro, ¿no? A nivel cerebral también. Vean, es de los órganos que son más afectados. Por ahí hay la cáncer a los huesos, sí, ¿no? Pero los otros tipos de cánceres son los más proclives, ¿no? Sí. Vuelvo y repito, aquí en el país, el cáncer del cuello del útero, el cáncer de mama, el cáncer de la próstata, sí, están en los primeros lugares. ¿Vean? Y están relacionados directamente, ¿no es cierto?, con los órganos de la reproducción y con las hormonas. ¿Vean? Entonces, es algo fundamental, ¿no es cierto?, que nosotros prevengamos. Vuelvo y repito, prevenir es la mejor cura, ¿sí?, para tratar esta enfermedad. Dicen, Sí, ¿qué señorita. ocurre con el sistema inmune? ¿Por qué no actúa? Muchas veces sí actúa, ¿sí? Sí actúa, pero las células cancerosas a veces son más que el sistema inmune, ¿no? O como decía aquí en el libro, que a veces estas células tienen la capacidad de engañar al sistema inmunológico, ¿sí? Y este sistema inmunológico, en vez de combatirlos, les ayuda, ¿sí? Y vean, y no solo eso, también nosotros muchas de las veces nuestro sistema inmune también no es tan bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Primeramente, nos alimentamos mal. Segundo, no hacemos ejercicios, ¿sí? A veces nos alimentamos cuando nosotros queremos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un régimen adecuado, ¿no? Vean, les digo, cuando no nos alimentamos bien, una de las enfermedades que puede parecer es la gastritis. Vean, que es la inflamación del tracto digestivo, ¿no? Vean, y es a veces, ¿por qué? Vuelvo y repito, una mala o una inadecuada alimentación, ¿sí? Hay muchas personas que comen cuando les da hambre, nada más. Entonces puede ser una causa, ¿no? Vean, hay ciertos alimentos que son necesarios para nuestra dieta y hay otros alimentos que no lo son, ¿no? Entonces debemos, vuelvo y repito, alimentarnos de una manera sana, a horas adecuadas, ¿sí? Y hacer ejercicio. Esas dos cosas es básica para nuestra salud, ¿no? Y ustedes que están jóvenes. Ustedes que están Y jóvenes. Sí, pero señorita. también viene por las preocupaciones, ¿verdad? Bueno, el estrés también, no es que cause el estrés, digo el cáncer, perdón, sino que baja nuestro sistema inmune. Un organismo con su sistema inmunológico bajo, ¿no es cierto?, puede ser causa o fácil presa de este tipo de patología. Y les aseguro, verán, ustedes cuando entremos a clases presenciales, las horas de educación física, les aseguro que ustedes han de poner pretextos por no hacer. Cuando esto es algo fundamental, y les aseguro que han de comenzar los padres de familia a mandar justificaciones, ¿no? Diciendo que no pueden hacer educación física por tal o cual motivo. Y eso les ponga Dicen, la firma. Sí, señorita Delgado. dicen por qué el estrés disminuye el sistema inmune. No se sabe a ciencia cierta, ¿no? El estrés es una situación en la cual a nosotros nos baja el ánimo, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros segregamos ciertas sustancias, la dopamina, la serotonina, ¿sí? La adrenalina, que estimulan, ¿sí? A nuestro sistema hormonal. Y nuestro sistema hormonal está también relacionado con el sistema inmune, ¿sí? Entonces, todos somos un sistema, ¿no? Algo que funcione mal, ¿sí? Ocasiona alguna alteración en otro lado, ¿sí? Vean la alegría, reírnos. Vean, estimula, ¿no es cierto?, al sistema inmune, levantándole en cambio. Eleva las defensas. Vean el de estados de ánimo, ¿no? Por eso es muy importante esto. No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor. ¿No? Bueno, no olvidarse, por favor, de seguir haciendo los organizadores gráficos. En esta semana ya les voy a habilitar para que sigan subiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, señores y señoritas estudiantes, que les vaya muy bien.
Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.